Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 11 horas y 29 minutos correspondientes a la sesión del miércoles 10 de diciembre 2025. Como cada miércoles vamos a realizar un repaso de uno de los sectores del mercado español y concretamente hoy le vuelve a tocar el turno al sector de petróleo y energía, el cual comenzaremos analizando desde el punto de vista del análisis sectorial o del índice sectorial propiamente dicho, índice que valoraremos desde el punto de vista cuantitativo y posteriormente desde el punto de vista chartista y técnico para tener una visión completa agregada de la situación del mismo sector que insistimos actualizamos en el día de hoy. Como he comentado anteriormente, vamos a comenzar con ese breve vistazo de la situación cuantitativa, es decir, lo que los filtros técnicos, los cálculos matemáticos aplicados a cada uno de los sectores nos están diciendo actualmente. Y tal como podemos ver en pantalla, la clasificación sectorial del mercado español, petróleo y energía es actualmente uno de los sectores líderes o con mayor fortaleza alcista en el mercado español. Petróleo y energía, junto con materiales básicos, industria de construcción o servicios financieros, son sectores que catalogamos de muy fuertes en lo que tanto a medio plazo como a largo plazo se refiere. Y esto es muy importante tenerlo claro, tener esa lectura cuantitativa, esa etiqueta de muy fuerte porque nos permite obtener lecturas sencillas, claras y totalmente objetivas de la situación actual y por ende de lo que podemos esperar del sector bajo estudio, puesto que trabajamos sobre la tesis, no certeza absoluta ni muchísimo menos, ya saben cómo funcionan las probabilidades, ¿no? Los escenarios en el mundo financiero, pero un sector que está muy fuerte, como por ejemplo petróleo y energía que analizamos en el día de hoy, entendemos que lo más probable, insisto, no certeza, sino lo más probable es que continúe siendo un sector fuerte o dominado por las compras o la demanda de cara a los próximos meses / trimestres. Por eso hablamos de medio plazo y largo plazo. Como pueden ver, la visión, la aproximación cuantitativa obvia cualquier movimiento terciario o de corto plazo, considerándolo como movimientos de ruido de mercado que pueden no tener un impacto importante en las estructuras alcistas o bajistas, según proceda de cada uno de los sectores. Por tanto, con esta visión más agregada, más de estructura de medio a largo plazo, entendemos que cualquier corrección que pudiera desarrollarse en el corto plazo sobre el sector petróleo y energía, al menos de momento, no debería tener un impacto importante, al menos desde el punto de vista cuantitativo. Y precisamente por eso complementamos el análisis cuantitativo con el análisis chartista y análisis técnico, es decir, con la lectura del precio y la lectura de sus respectivos indicadores en diferentes marcos temporales. En pantalla podemos ver el sector o el índice petróleo y energía del mercado español con datos semanales en el gráfico de la parte izquierda y con datos diarios en el gráfico de la parte derecha. Y tal como podemos observar, comenzamos, si les parece bien, con ese gráfico semanal. La estructura del sector bajo estudio es una estructura incuestionablemente positiva. De ahí que tengamos a nivel cuantitativo un sector catalogado como muy fuerte. De hecho, la fortaleza o digamos este proceso alcista que hemos vivido en los últimos meses / trimestres no es gratuita y acumula lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, lecturas que incluso superan a los picos anteriores que se desarrollaron durante el mes de junio 2025 y que derivaron en correcciones desde el punto máximo al punto mínimo del menos 7,18%, e incluso en un proceso lateral que le permitió purgar esos excesos. No estoy diciendo que vaya a suceder exactamente lo mismo, porque evidentemente no lo podemos saber, pero lo que sí que estamos planteando es que estamos en un entorno en el que las posibles correcciones, mejor dicho, que pudiera desarrollar el sector de petróleo y energía del mercado español, lejos de verlas o considerarlas como un síntoma negativo, lo consideraríamos como un movimiento
técnicamente hablando, muy positivo, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, tal y como hemos indicado anteriormente y tal y como sucedió durante el pasado mes de junio de este mismo ejercicio 2025. Dicho de otro modo, estaríamos viendo este movimiento o posible movimiento de corrección como un proceso totalmente natural que clasificaríamos dentro de este proceso de máximos y de mínimos totalmente crecientes, correcciones terciarias o de corto plazo que clasificaríamos dentro de estructuras alcistas de medio y de largo plazo. Por ende, correcciones que en el caso de producirse consideraremos como necesarias, saludables y como potenciales oportunidades de entrada en largo o de compra a precios, entre comillas, más competitivos. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto sería una visión, un mapa de actuación en lo que al sector se refiere, pero el precio, como siempre les indicamos, es la variable más importante. Y mientras el sentimiento de los inversores no nos demuestre lo contrario, debemos seguir manteniendo una clara actitud constructiva. Es decir, seguimos considerando que lo más probable a corto plazo es el registro de nuevos máximos anuales por encima de los máximos del pasado lunes 17 de noviembre, cota que identificamos en los 2.525 puntos. ¿Cuándo comenzaremos a ver síntomas de posible deterioro, agotamiento alcista de corto plazo que pudiera iniciar una corrección en el corto plazo? Pues como pueden ver, ese área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales soportes, es el área más importante a vigilar de cara a las próximas sesiones / semanas, concretamente los 2.458, y quédense con la cota más importante que destacamos en lo que al índice sectorial de petróleo y energía del mercado español se refiere, los 2.449. Cierres diarios, consolidación de cierres diarios por debajo de esos 2.449 podría habilitar la extensión de un proceso correctivo terciario o de corto plazo, que insistimos, no veríamos como algo especialmente problemático o que pudiera alterar de manera significativa la estructura de máximos y mínimos crecientes. De hecho, podríamos incluso identificar una figura de hombro, cabeza, hombro que estaría ahora mismo desarrollándose y que, de ser cierta, buscaríamos también pues este movimiento a vigilar de cara a esa línea clavicular, esa línea cuya perforación, cierres diarios por debajo de esa referencia, pues también podría reforzar la idea de que siguientes perforaciones por debajo de esos 2.449 pues pudieran tener más cabida de cara a extensiones correctivas. Pero insisto, este movimiento correctivo de corto plazo es un escenario secundario mientras no tengamos cierres por debajo de los 2.449. Esta es la situación cuantitativa a nivel chartista y técnica en diferentes marcos temporales de lo que podemos esperar del sector bajo estudio, situación actual del sector bajo estudio y niveles a vigilar del sector bajo estudio. Un análisis completo que le ponemos incluso esos nombres y apellidos con los 2.449 como el soporte más importante a vigilar. Y en el caso de cumplir esta figura, de activar esta figura de hombro-cabeza-hombro, de perforar esos 2.449, fíjense que estaríamos planteando ataques en torno a esos 2.391, que no es ni más ni menos que alcanzar el nivel del 38.2% del retroceso proporcional de Fibonacci del último proceso alcista generado desde los mínimos de septiembre, mitad de septiembre 2025. De nuevo, una corrección que en el caso de producirse seguiría siendo tomada como una corrección totalmente natural y proporcional tanto en tiempo como en forma. Con la situación del sector o del índice sectorial propiamente dicho, vamos a continuar de la misma manera, pero con todas y cada una de las compañías que actualmente forman parte del sector bajo estudio. Concretamente, aquí tenemos la colección de compañías españolas que forman parte del sector petróleo y energía, como podemos ver, organizadas, clasificadas de más fortaleza a menor fortaleza. Son los mismos filtros cuantitativos de medio plazo y de largo plazo, pero en lugar de aplicados a los índices sectoriales,
aplicadas a todas y cada una de las compañías. Compañías en las que, como podemos ver, en términos de amplitud, la mayor parte o el mayor número de compañías cotiza muy fuerte, por tanto vemos como esa fortaleza es ampliamente extendida, aunque vemos compañías que, pese a la fortaleza del índice y pese a que tenemos la mayoría de compañías muy fuertes, hay compañías, como podemos ver en la parte inferior de la tabla, que no están acompañando esa fortaleza y por tanto son compañías que, si lo que buscamos es tendencia, fortaleza a medio y largo plazo, deberíamos de evitar tener a día de hoy en nuestra cartera de inversión. Por ejemplo, hablamos de compañías como Acciona, Energías Renovables, que si bien está en un punto intermedio, está en neutral, podríamos buscar alguna oportunidad si lo vemos muy claro, pero insisto, a nivel cuantitativo nos deja ese entorno de esperar y ver, ¿no? A no ser que tengamos algo especialmente claro. Compañías que ya directamente evitaríamos tener en cartera, hablaríamos de Redeia, una compañía que en términos cuantitativos está débil, o Audax, que también es una compañía que está débil y por tanto las compras, la demanda, la probabilidad de que el precio aumente en los próximos meses / trimestres es una probabilidad que podemos considerar de baja. No queremos decir, como siempre, que sea una certeza, ni muchísimo menos. Esta situación se puede revertir tanto para bien como para mal en cualquier momento, pero esta es la lectura actual y por tanto la proyección que hacemos de cara al medio y de cara al largo plazo. Con este vistazo a nivel cuantitativo de todas y cada una de las compañías, vamos a proceder como siempre a valorar a nivel totalmente chartista y técnico la situación del sector petróleo y energía. Y como siempre, comenzamos desde el orden alfabético, manteniendo este esquema de gráfico semanal en la parte izquierda y de gráfico diario en la parte derecha. Comenzamos, insisto, con Audax, que cotiza en torno a los 1,332 euros por acción y de momento intentando gráfico semanal, como podemos observar en pantalla, evitar cerrar por debajo de este área de relevancia técnica, una zona muy importante a nivel chartista, anteriores techos o resistencias, como podemos ver que estamos identificando, que posteriormente, tras su superación y respetando a la perfección la teoría del análisis chartista, está actuando como clara zona de suelo o de soporte perfectamente proyectada en torno a los 1,326 y los 1,272, área de soporte que a su vez esa aproximación está muy cerca de lo que consideraríamos el retroceso proporcional de Fibonacci del 50% del proceso alcista previo iniciado desde los mínimos de octubre del año 2022. Sin embargo, este proceso de al menos respetar temporalmente esta zona de soportes no comenzará a ser de impacto hasta que no veamos superaciones de máximos decrecientes más importantes. Y en este sentido, debemos recalcar los máximos del pasado martes 28 de octubre, cota que identificamos actualmente en la zona de los 1,43 euros por acción. Por tanto, mientras Audax no logre desarrollar cierres diarios por encima de esos 1,43 euros por acción, seguiremos considerando que la amenaza a la viabilidad de esos 1,326, 1,272, es decir, el área de relevancia técnica que hemos identificado anteriormente en gráfico semanal, siguen estando en jaque o bajo amenaza. Cierres semanales por debajo de esos 1,272 habilitaría para extensiones bajistas rumbo a la zona de soportes de los 1,188 y los 1,174 euros por acción. Avanzamos con la petrolera Repsol, que cotiza en los 16,315, activo que, pese a acumular lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, permanece en un claro proceso de máximos y de mínimos crecientes. De este modo, no podemos llevar ni debemos llevar nunca la contraria a la tendencia, a ese sentimiento optimista del mercado para con el activo bajo estudio, y por ende seguimos priorizando en gráfico diario a alcanzar e incluso superar los actuales máximos anuales, esos 17,15 euros por acción, y seguirá siendo así mientras el precio, que es la variable más importante, no nos demuestre lo contrario en este contexto, hasta que no veamos cierres diarios por debajo de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, la que parte desde los mínimos de principios de abril
de este mismo ejercicio 2025, así como por debajo del área de relevancia técnica, a anteriores techos, luego potenciales suelos o soportes, concretamente la zona de los 15,48 y los 15,36, quédense con esta última cota porque es el soporte más importante, esos 15,36, seguiríamos sin tener evidencias o justificaciones sólidas con las que trabajar el posible cambio de tendencia por parte de los inversores en lo que a Repsol se refiere. Por tanto, mientras esto no suceda, pese a lectura de sobrecompra, mantenemos una clara actitud constructiva, sin obviar que en gráfico semanal, con esa reciente superación de los 14,46, que a su vez era la parte alta de un rango lateral muy importante, permite proyectar objetivos mínimos de ascenso teórico de muy largo plazo, es decir, de cara a los próximos años, la zona de los 23,60 euros por acción. Avanzamos con Ecoener, que cotiza en los 4,87 euros por acción, y Ecoener, la realidad es que no tenemos mucho más que añadir que no hayamos comentado en las últimas actualizaciones de mercado. Lo más positivo es que mantiene el precio de cotización muy próximo a zonas de techos o resistencias importantes, estructurales incluso podríamos decir, como es el área de los 5,26 y los 5,14 euros por acción. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por encima de esas referencias, destacando los 5,26 euros por acción, seguiremos sin ver un movimiento alcista de impacto en lo que al activo se refiere. Más allá de esos niveles, insistimos, el precio recientemente mostró amplias dilataciones bajistas, amplias sombras inferiores en las anteriores velas semanales, por tanto mantenemos como esa presión de las compras aparece en los momentos clave como fueron los 4,60 euros por acción. Continuamos con Naturgy, que cotiza en los 26,20 euros por acción y tal y como podemos ver en gráfico semanal, amenazando la viabilidad de la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo 2024. Incluso, cuidado porque un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, concretamente por debajo de los 26,46, confirmaría una vela envolvente bajista tras una amplia sombra superior, y no olvidemos que venimos de una amplísima vela envolvente bajista en la vela semanal del 17 de noviembre. Si a su vez tenemos o simultáneamente tenemos un cierre semanal por debajo de la directriz creciente que hemos citado anteriormente, estaríamos viendo cómo esos posibles movimientos de corrección a corto plazo irían en aumento, cuyo próximo gran objetivo por parte de las ventas sería alcanzar la zona o el área de relevancia técnica, anteriores techos, luego zonas de suelos o de soportes perfectamente proyectada, como pueden ver, en torno a esos 25,20 y los 24,90 euros por acción, correcciones de corto plazo que, como pueden ver o apreciar, seguirían sin alterar de manera significativa la estructura creciente primaria o de largo plazo del activo bajo estudio. Acciona energías renovables, cotizando ligeramente por encima de los 21 euros por acción, intentando recuperar posiciones en las últimas velas semanales, una recuperación que sigue siendo totalmente limitada. El precio sigue consolidando por debajo del área de relevancia técnica, anteriores suelos, luego techos y luego zonas de suelos que también han sido recientemente perforadas, y recordamos, nos referimos a los 21,96 y los 21,46 euros por acción. Fíjense además, la anterior vela semanal, vela doji, amplia sombra superior en la zona de relevancia técnica que hemos comentado anteriormente. De este modo, seguimos siendo muy cautos en lo que al activo se refiere. A nivel cuantitativo, recordamos, era un activo débil, que a nivel chartista también se defiende esa incapacidad recientemente de superar de nuevo zonas de techos o de resistencias, y por tanto vigilamos posibles cierres diarios por debajo de esa zona de anteriores techos, luego soportes, concretamente los 19,83 y los 19,60, lo cual reactivaría de manera posiblemente bastante contundente la corrección que viene desarrollándose desde los máximos de julio 2025. Así que situación complicada a corto o medio plazo la que presenta actualmente el activo bajo estudio. Una situación muy diferente a la que vemos, por ejemplo, con Iberdrola, que cotiza en las proximidades de los 17,80 euros por acción, y en el que, pese a que estamos viendo en gráfico diario, fíjense, la perforación en estos momentos del soporte más próximo
de ese soporte de muy corto plazo perfectamente identificado en torno a los 17,895 y los 17,84, el precio estaría desarrollando pues un movimiento totalmente natural dentro de una estructura de máximos y de mínimos crecientes. Lo podemos ver aquí, cómo el precio ha ido desarrollando todo este proceso claramente alcista. De este modo, correcciones que puedan desarrollarse en próximas semanas, incluso en los próximos meses, tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático, incluso permitiría purgar o normalizar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el propio MACD semanal. Correcciones que clasificaríamos dentro de ese canal alcista en un activo que cuantitativamente hablando sigue siendo un activo muy fuerte. Avanzamos con Enagas, que no lo hemos comentado anteriormente. Enagas cotizando en los 13,795 euros por acción, y en este sentido, como podemos apreciar en las últimas semanas, en gráfico semanal se estanca en zonas de techos o de resistencias, concretamente la zona de los 14,385 y los 14,195 euros por acción. Bueno, pues de este modo estamos viendo como el precio, de momento no altera de manera significativa su estructura de máximos y mínimos crecientes, pero tenemos que estar atentos a posibles cierres semanales por debajo de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de diciembre 2024, incluso los mínimos de enero de este mismo ejercicio 2025. Cierres semanales por debajo de estas referencias, evidentemente sería una muy mala señal tanto en el corto como en el medio plazo, que podría habilitar próximos objetivos bajistas rumbo a esos 13,055 y los 13 euros por acción. Muy atentos también a esta zona de relevancia técnica intermedia, perfectamente proyectada en torno a esa zona de anteriores techos a los soportes de los 13,715, 13,61. Por tanto, a modo de resumen, para no liarnos con tantos niveles, cierres semanales por debajo de la directriz y por debajo de los 13,61 podría habilitar extensiones bajistas rumbo a los 13,055 y los 13 euros por acción. Niveles que, si lo comparamos con su estructura alcista previa, sería alcanzar aproximadamente el 38,2% de todo el proceso alcista de fondo de medio y de largo plazo, es decir, correcciones que, insistimos, también seguiríamos clasificando dentro de procesos alcistas en el activo bajo estudio. Avanzamos con Endesa, que cotiza en los 30,52 euros por acción, activo que en las últimas semanas está desarrollando una corrección, un descanso que permite purgar lecturas de extrema sobrecompra, al menos en gráfico diario, no así en gráfico semanal, que todavía permanecen con lecturas de extrema sobrecompra. De momento el movimiento sigue siendo totalmente proporcional, no altera ni siquiera la estructura, la directriz creciente acelerada en gráfico diario, y por ende mantenemos una actitud constructiva y seguimos considerando esta pausa, este descanso, como un movimiento sin ningún tipo de impacto en lo que a la estructura alcista de medio y largo plazo se refiere. Próximos niveles de soporte a vigilar, pues los 30,37 y por supuesto todas y cada una de las directrices alcistas que estamos viendo identificando en gráfico diario. Si esto se produce, pues no veríamos como a los ojos vueltas a los 38,2, 50%, esas zonas de los 29,17, 28,14 euros por acción aproximadamente, que es el área de retroceso proporcional de Fibonacci, que parte desde los mínimos de julio de este año 2025. Correcciones que de nuevo seguirían siendo consideradas como totalmente naturales y proporcionales. Avanzamos con Grenergy, que cotiza en los 70,6 euros por acción, activo que nos está dejando pues bastantes dudas en el corto plazo. Tras registrar cierres semanales por encima de esta zona de techos de los 75 euros por acción, aparece la presión de la oferta, aparece la presión de las ventas, que si bien es cierto que logra mantener una estructura de máximos y mínimos crecientes, nos deja con esas dudas de conocer o de establecer todavía si ha sido algo puntual este proceso bajista o si todo lo contrario, si esta superación es el movimiento puntual y por tanto estaríamos ante un proceso de trampa alcista. Bueno, pues para poder discernir esta importante casuística, esta importante duda, vamos a vigilar el soporte intermedio de los 67,2
y los 66,5 euros por acción. De este modo, si tenemos cierres semanales por debajo, mejor dicho, cierres diarios por debajo de los 66,5, estaríamos aunando en el contexto o en el escenario de que este movimiento de ruptura de resistencias ha sido una trampa alcista o un movimiento puntual, derivando en presiones nuevamente bajistas por parte de las ventas. Si esto no se produce, si evitamos cierres por debajo de los 66,5, seguiremos considerando que la presión bajista es de momento limitada y sigue teniendo oportunidad para plantear ataques y superaciones a esos 75 euros por acción y, por supuesto, a los actuales máximos anuales en los 79,3 euros por acción. Este proceso lateral está permitiendo purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal sin alterar de manera especialmente significativa el proceso de máximos y mínimos crecientes generado desde los mínimos de diciembre 2024. Avanzamos con Redeia, que cotiza en los 14,98 euros por acción, activo que, tal y como podemos ver en gráfico semanal, está en una situación realmente complicada. De hecho, lo veíamos también a nivel cuantitativo, un sector que está débil y que deberíamos de evitar tener en cartera, máxime cuando a nivel chartista y a nivel técnico se refuerza esa lectura. Fíjense, recientemente perforación, consolidación a cierres semanales por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo 2020 y tenemos también este movimiento pullback de retesteo de lo que anteriormente eran soportes que tras su vulneración o perforación actúan como todo lo contrario, como techos o como resistencias. Por ende, próximos cierres semanales, si se producen por debajo de los 14,93, reactivarían en tiempo y forma el proceso fuertemente bajista que viene desarrollando el activo bajo estudio. Volatilidad increciendo, momento fuertemente negativo en gráfico semanal, por ende un activo que deberíamos de evitar tener en cartera. No tendremos ningún tipo de movimiento mínimamente interesante y con mínimamente interesante me refiero a ni siquiera en el muy corto plazo de cara a las próximas sesiones semanas hasta que no registre Redeia cierres diarios por encima de los 15,44, movimiento que nos permitiría trabajar a día de hoy con un potencial doble suelo que tampoco tendría a priori potenciales alcistas importantes, puesto que permitiría plantear ataques a esas zonas de anteriores soportes, luego techos de los 16,18 y de los 16,05 euros por acción. Insistimos, movimiento que tampoco sería de impacto en esta estructura de máximos y mínimos decrecientes. Y terminamos con Solaria, que cotiza en los 17,09 euros por acción. Solaria que mantiene ese ataque muy próximo a la resistencia de los 20,35 y de los 18,90 euros por acción y por ende mantenemos una actitud claramente constructiva mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Por tanto, mientras no veamos perforaciones por debajo de este área de relevancia técnica anteriores techos, ahora potenciales soportes, comprendida en torno a los 14,66 y los 14,315 a precios de vela diaria. Más allá de esos niveles, vemos en gráfico de velas semanales como los últimos rangos de las últimas velas semanales son rangos interiores, velas interiores o inside bars y por ende pues el impacto de las últimas velas semanales está siendo realmente limitada. Un activo que, insisto, sigue pegado a zonas de techos o resistencias importantes y cualquier corrección que pueda desarrollarse por debajo de esos 14,315, lejos de verlo como algo negativo, permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Por ende, y como venimos comentando en muchos de los activos del sector bajo estudio, potenciales correcciones terciarias o de corto plazo por parte de Solaria, lejos de verlas como algo negativo, lo veríamos como un movimiento de reversión a su estructura alcista de fondo, así que seguirían siendo movimientos realmente atractivos e interesantes a vigilar para buscar nuevas posiciones largas o de compra en el activo bajo estudio. Hasta aquí, como siempre, el repaso semanal de uno de los sectores del mercado español, desde luego uno de los sectores más interesantes a nivel cuantitativo y técnico como es el de petróleo y energía. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y espero y deseo que les haya aportado valor añadido estos últimos minutos y este análisis del sector bajo estudio. Nos vemos en próximo video análisis sectoriales del mercado español. Que pasen una muy feliz jornada. Saludos.